Abogados. ¿Qué frase absurda arruinó un caso perfecto? Historia 1. Era un caso de despido injustificado. Mi cliente, un empleado con más de 15 años en la empresa, fue despedido sin previo aviso. Teníamos pruebas sólidas. Correos donde el jefe admitía que lo despedía por ser demasiado correcto y testigos que respaldaban la versión. Todo apuntaba a una victoria aplastante. Hasta que llegó el interrogatorio final. El abogado contrario le preguntó, ¿por qué cree que lo despidieron? Y mi cliente, sin pensarlo, suelta, pues porque me robé unas grapadoras. Pero eso no tiene nada que ver. Silencio. El juez lo mira. Yo lo miro. Él sonríe, como si hubiera confesado que una vez se llevó un caramelo de la recepción. No importaba que las grapadoras valieran centavos o que el despido fuera por otro motivo. Esa frase absurda bastó para echar por tierra todo el caso. Perdimos. Por unas malditas grapadoras. Historia 2. Defendía a un tipo acusado de haber provocado un accidente de tráfico. Teníamos testigos que juraban que él no estaba en el lugar. El demandante era conocido por fingir lesiones. La estrategia iba perfecta. Hasta que mi cliente decidió darle sabor a su declaración final. Cuando le preguntaron si había estado en la escena del accidente, respondió: ¿ahí? No. Ese día estaba en otro lío. Estaba ayudando a mi primo a deshacerse de un coche robado. Pude ver cómo el jurado se enderezaba en sus sillas. Intenté intervenir. Objeción no es relevante, dije. El juez respondió: demasiado tarde. Él lo dijo. El caso del accidente quedó en segundo plano. El fiscal abrió una investigación por complicidad en robo vehicular. Lo absolvieron del accidente, pero terminó arrestado al salir del tribunal. Historia 3. Representaba a una mujer que demandaba a su casero por condiciones de vivienda inhumanas. Ratas, humedad, falta de calefacción. Teníamos fotos, vídeos, testigos. El casero claramente había incumplido todo. En el juicio, le preguntaron cómo había soportado vivir en ese apartamento tanto tiempo. Y ella responde riéndose: pues me convenía. No pagaba renta desde hacía 6 meses y el tipo ni se daba cuenta. Esa frase fue como una bomba. El abogado contrario aprovechó como tiburón oliendo sangre. ¿Entonces no pagaba alquiler? ¿Y aún así denuncia al propietario? El juez cambió de actitud. De víctima pasó a parecer una aprovechada. El caso, que era perfecto, se desmoronó en segundos. Historia 4. Era un juicio por lesiones personales. Mi cliente había resbalado en una tienda y se había fracturado el tobillo. Había cámaras de seguridad, informes médicos, y todo indicaba negligencia del local. Durante su testimonio, el abogado contrario preguntó casualmente: ¿y qué hacía en la tienda ese día? Mi cliente responde: iba a ponerle una trampa al gerente porque me debía dinero. Pero no lo encontré. Ni siquiera pude procesar lo que escuché. ¿Una trampa? ¿Qué tipo de trampa? ¿Cómo eso ayuda a tu imagen ante el jurado? Tuvimos que suspender el caso. El gerente contrademandó por amenazas. Nunca olvidaré esa frase. Historia 5. Mi cliente era dueño de una tienda acusado de vender productos vencidos. Él juraba que era un error del sistema, que no había intención. Teníamos informes que mostraban que el proveedor había mandado productos sin actualizar las fechas. En el juicio, todo iba en buen camino. Hasta que el fiscal le preguntó: ¿sabía que el yogur estaba vencido? Y él, con total seguridad, dijo: claro que sí. Pero era solo un mes. ¿Quién no ha comido yogur vencido alguna vez? El juez lo miró como si hubiera confesado un crimen de guerra. El jurado murmuró. Mi cliente pensaba que estaba humanizando su error. Lo que hizo fue demostrar que lo había hecho conscientemente. Sentencia: culpable. Multa y cierre temporal del negocio. Por querer parecer honesto. Historia 6. Representaba a un cliente que demandaba a una empresa por discriminación laboral. Había sido despedido pocos días después de revelar que tenía una enfermedad autoinmune. Teníamos correos con frases como: preferimos empleados 100% saludables, y testimonios de otros compañeros que escucharon comentarios similares de los directivos. Estábamos a punto de ganar. Hasta que el abogado de la empresa, en un último intento, le preguntó: ¿usted considera que estaba en plena capacidad de trabajar? Y él, como si estuviera contando un chiste entre amigos, respondió: la verdad no. A veces no podía ni levantarme. Pero fingía que trabajaba para no levantar sospechas. Me dieron ganas de tirarme por la ventana. El juez se enderezó. El jurado anotó algo. Ya no era la historia de un empleado competente discriminado. Era la historia de un tipo que había estado cobrando sin producir. La defensa no necesitó decir más. Perdimos. Y para colmo, la empresa contrademandó por fraude laboral. Le rebajaron la indemnización a 0. Todo por una frase dicha con risa nerviosa. Historia 7. Este caso me dejó sin aliento.
Yo defendía a un joven acusado de un robo que no cometió. Las cámaras de seguridad eran borrosas, pero teníamos a 3 testigos diciendo que él estaba en otra ciudad esa noche. Incluso teníamos un recibo de hotel con su firma. Durante el juicio, todo iba bien. El fiscal lo presionaba y él se mantenía firme, hasta que el juez, tratando de romper la tensión, hizo una broma sobre lo mucho que se parecía al sospechoso de las cámaras. Y mi cliente, como si estuvieran en una charla informal, responde riendo. Sí, mi ex decía que tenía cara de delincuente. Ja, ja, ja. Ese ja, ja, ja fue su sentencia. Se quebró el clima. El fiscal sonrió como si hubiera ganado la lotería. El jurado no volvió a mirarlo igual. Poco después, lo declararon culpable, a pesar de toda la evidencia a su favor. Años después, se comprobó que otro sujeto había cometido el crimen. Pero el daño ya estaba hecho. Y todo empezó con una frase divertida. Historia 8. Era una demanda por plagio intelectual. Mi cliente, una joven diseñadora gráfica, había creado una campaña visual que una agencia grande terminó usando sin pagarle ni mencionarla. Teníamos correos con borradores enviados, reuniones grabadas y los archivos fuente en su disco duro. Todo era indiscutible. El tribunal estaba de nuestro lado. Hasta que durante el contrainterrogatorio, uno de los abogados de la agencia le preguntó si había hablado con alguien más sobre su diseño antes de registrarlo oficialmente. Y ella, con total sinceridad, dice: sí, lo publiqué en Pinterest. Pensé que así quedaba como fecha de creación pública. Ese fue el momento en que el juicio se convirtió en caos. La defensa argumentó que una vez publicado en redes, cualquier persona podía interpretar libremente el estilo. El juez cuestionó por qué no había hecho un registro oficial si lo consideraba valioso. Y el jurado decidió que la agencia podía haberse inspirado en lo que ya estaba flotando en Internet. La demanda se vino abajo. Todo porque no comprendía el valor legal de su propia creación. Historia 9. En este caso defendía a una señora mayor acusada de invadir una propiedad. Su vecina había construido una cerca que, según mi clienta, estaba 2 metros dentro de su terreno. Contratamos a un agrimensor. Teníamos planos originales, registros catastrales y hasta fotos satelitales. Era un caso simple. Ella solo quería que la valla fuera retirada. Durante la audiencia, el juez le preguntó si alguna vez había intentado hablar pacíficamente con la vecina antes de iniciar acciones legales. Y ahí vino la tragedia. Sí, respondió ella con total seriedad. Le dejé cabezas de pescado en el buzón como advertencia. Ese silencio incómodo fue como una campana fúnebre. Yo me atraganté. El juez alzó las cejas. La defensa sonrió de oreja a oreja. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una disputa territorial. Se convirtió en una historia de hostigamiento entre vecinas. El juez falló a favor de la otra parte. Mi clienta no solo perdió la reclamación, sino que además terminó con una orden de restricción en su contra. Todo por unas cabezas de pescado. Historia 10. Defendía a un chef famoso demandado por despido injustificado. Su exempleado alegaba que lo habían echado por tener demasiada iniciativa. Había mensajes del chef que parecían apoyar esa versión. No quiero ideas tuyas, ejecuta y punto, decía uno. Íbamos perdiendo. Pero entonces, el chef pidió testificar. En contra de mi recomendación, subió al estrado y dijo: claro que lo despedí. No quiero genios en mi cocina. Quiero soldados. Cuando alguien piensa demasiado, arruina el equilibrio del plato. Una joya de honestidad brutal, pero catastrófica. El juez repitió su frase en voz alta. El jurado lo miró como si hubiera confesado crímenes de guerra. El abogado contrario solo necesitó decir: gracias por su sinceridad. Perdimos por goleada. Y al día siguiente, esa frase estaba en todos los titulares. Lo llamaron el chef dictador. Su reputación se vino abajo. Todo por abrir la boca y querer sonar poético. Historia 11 era un juicio civil por negligencia médica. Mi cliente, una mujer joven, había sido operada de apendicitis y terminó con una cicatriz mal cerrada que le provocó infecciones durante meses. El informe del hospital estaba lleno de errores y la defensa ya estaba tambaleando. Llega el momento del testimonio de mi clienta. Se la ve frágil, sincera, con vendas todavía en la zona de la herida. El jurado parece estar de su lado. El abogado contrario, en un intento desesperado, le pregunta: ¿está usted diciendo que esto ha arruinado su vida? Y ella, con tono sobreactuado, responde: sí, ahora jamás podré ser influencer de bikinis como soñaba desde niña. Se escuchó un leve suspiro colectivo. El juez levantó una ceja. El jurado, que hasta entonces parecía empático, ahora la miraba como si se burlara del sistema.
El abogado contrario se limitó a decir, nada más, su señoría. Desde ese momento, perdimos el enfoque del daño físico y emocional. Todo giró en torno a sus aspiraciones profesionales. Fue como ver un tren descarrilar en cámara lenta. Una frase, un sueño absurdo, y adiós caso. Historia 12. Mi cliente era un empresario acusado de evasión fiscal. Teníamos todo en regla. Documentos, pagos atrasados saldados, declaraciones en orden. La acusación se basaba en un supuesto desvío de fondos que ya habíamos logrado explicar como error contable. Estábamos a un paso de cerrar el caso cuando el fiscal, quizás por aburrimiento, le pregunta en tono irónico, ¿y qué hace usted cuando le sobran unos miles de dólares? Y él, feliz de compartir, suelta. Los entierro en el jardín de mi finca para que el gobierno no los toque. El silencio fue inmediato. Yo parpadeé lento. El juez lo anotó. El fiscal se le quedó mirando como si acabara de encontrar oro. Intenté intervenir diciendo que era una metáfora, pero mi cliente insistió. No, de verdad. En bolsas de plástico. Lo hacía mi abuelo y funcionaba. A los 3 días, su propiedad fue allanada. Nunca recuperamos la ventaja. Perdimos el caso por esa frase maldita, y sí, encontraron billetes húmedos bajo tierra. Historia 13. Una joven acusaba a su jefe de acoso laboral. Era un hombre mayor, con historial de comentarios inapropiados. Teníamos mensajes insinuantes, testigos de comportamientos incómodos y una grabación de él diciéndole, «Qué desperdicio que tengas novio». El caso iba tan bien que hasta la defensa parecía resignada, hasta que, durante su testimonio, mi clienta dice, «Lo peor es que me arruinó la posibilidad de seducirlo para ascender, como yo planeaba al principio. Podrías haber escuchado caer una aguja». El juez la miró como si le hablara en otro idioma. El jurado comenzó a cruzar miradas. La abogada de la empresa solo sonrió y dijo, «Gracias por su honestidad. Ya no era una víctima. Ahora parecía alguien con intenciones manipuladoras que no le salieron como esperaba». El caso no solo se cayó, terminó siendo una advertencia para futuros litigios laborales. Y todo por querer hacerse la lista en el estrado. Historia 14. Defendía a un adolescente acusado de vandalismo escolar. Lo habían filmado con una capucha pintando grafitis en los baños del instituto. Teníamos testigos que aseguraban que esa noche él estaba en casa, jugando videojuegos con otros amigos. Incluso habíamos aportado el historial de conexión de su consola. Durante el juicio, el juez, visiblemente escéptico, le pregunta por qué alguien haría eso en un colegio. Y el chico, con una sonrisa burlona, responde, «No lo sé, pero si hubiera sido yo, mínimo habría dibujado algo mejor». Intenté hacerle una señal. Muy tarde, el fiscal se colgó de esa frase como un buitre. «¿Entonces tiene opiniones sobre la calidad artística del crimen que niega haber cometido?», preguntó. Y mi cliente, en su rebeldía adolescente, contestó, «Obvio, eso era un insulto al arte urbano». Resultado, condenado. No por lo que hizo, sino por cómo se comportó al negarlo. A veces el tono puede destruir más que los hechos. Historia 15. Defendía a un hombre acusado de haber robado una caja fuerte de su propio lugar de trabajo. Él insistía que era inocente, que lo estaban incriminando. Y la verdad es que no había pruebas directas. Solo sospechas. Una grabación borrosa y un registro de entrada a altas horas de la noche. Durante su testimonio, el juez le preguntó si le parecía lógico que alguien robara algo en un sitio donde trabaja. Y él, con voz segura, responde, «Claro que sí. ¿Quién más podría entrar sin levantar sospechas?» Quedé paralizado. El juez repitió la frase. El fiscal no tuvo que decir nada. Era casi una confesión disfrazada de lógica. Él pensaba que estaba haciendo una reflexión inteligente, pero lo único que hizo fue colocarse en el centro de la escena del crimen con una justificación involuntaria. Esa frase, solita, bastó para que lo condenaran. Ni apelación ni pruebas nuevas lo salvaron de lo que su propia boca afirmó. Historia 16. Representaba a una familia que había demandado a una gran cadena de supermercados por una intoxicación alimentaria. Compraron una ensalada preparada, y esa misma noche, 3 miembros terminaron en urgencias. Había informes médicos, análisis del producto y hasta un lote retirado por la propia empresa. El caso parecía tan claro que esperábamos un acuerdo antes de llegar al juicio. Pero durante el testimonio, el padre, mi cliente principal, quiso explicar su resistencia intestinal de una forma peculiar. El abogado defensor, en tono escéptico, le preguntó, ¿está seguro de que fue esa ensalada la que los enfermó? Y el hombre, muy serio, dice, claro, ese día solo comimos eso. Bueno, eso, y una porción del cerdo que enterramos en el patio la Navidad pasada. Pero ese estaba bien curado, no fue eso. Yo tragué saliva. El jurado también.
A partir de ahí, el juicio tomó un giro absurdo. La defensa se enfocó en otras posibles causas, y lo que parecía una demanda directa por negligencia alimentaria se volvió una discusión sobre almacenamiento casero y prácticas de conservación ancestrales. El supermercado fue absuelto, y mis clientes, además de perder el caso, se volvieron un meme local sobre el cerdo del patio. Historia 17. Era un caso por difamación. Mi clienta, una profesora universitaria, había sido acusada en redes sociales por una influencer local de copiar investigaciones ajenas y acosar estudiantes. Las acusaciones no tenían fundamento. Ya habíamos logrado que Twitter y Facebook eliminaran las publicaciones por falta de evidencia. Solo quedaba limpiar su nombre en juicio. Durante la audiencia, la jueza le pregunta qué fue lo que más daño le causó de esa experiencia. Y mi clienta responde, que mi ex me creyera tan rápido. Se notaba que buscaba una excusa para irse con su entrenador personal. La jueza se le quedó mirando. La abogada contraria sonrió. La atención se desvió completamente del daño profesional a su vida amorosa. Y aunque el caso legalmente se sostenía, esa frase fue como una grieta en su credibilidad. La defensa comenzó a presentar la situación como una venganza emocional encubierta, y no como una legítima defensa profesional. El jurado no pudo evitar dudar de sus intenciones. Ganamos, pero con una indemnización mínima. Su reputación quedó a medio camino de la redención. Todo por una frase innecesaria sobre un exnovio y un entrenador. Historia 18. Defendía a un agricultor acusado de contaminar un arroyo local con pesticidas ilegales. Él negaba haber usado químicos prohibidos. Y teníamos facturas de productos aprobados, inspecciones previas sin fallas y análisis contradictorios de muestras. Durante el juicio, el fiscal lo presiona. ¿Nunca ha usado químicos no registrados en su propiedad? Y él, como quien cuenta una anécdota de bar, dice, solo una vez, pero era un truco de mi abuelo. Mezclábamos Coca-Cola con queroseno para las plagas. Eso no cuenta, ¿no? Mi alma abandonó mi cuerpo. El fiscal pidió pausa. Yo intenté que se retractara, que lo tomaran como metáfora. Pero no. Él estaba convencido de que los remedios caseros no eran ilegales. El juez no pensó lo mismo. El jurado lo declaró culpable. Perdió subsidios, su reputación y una finca que llevaba 3 generaciones en su familia. Todo por una receta familiar absurda. Historia 19. Mi clienta era una influencer acusada de estafa por promocionar productos de belleza milagrosos que no hacían nada de lo que prometían. La demanda colectiva era grave. Pero habíamos conseguido pruebas de que los productos venían con descripciones falsas desde el proveedor y que ella no tenía conocimiento real de sus componentes. Había posibilidad de ganar. Durante su declaración, el juez le pregunta si probó alguna vez los productos en sí misma antes de venderlos. Y ella, riéndose, responde, «Ay no, ¿tú crees que me voy a poner esa porquería en la cara? Yo uso Chanel». Se hizo un silencio brutal. El juez frunció el ceño. El fiscal dejó de tomar notas y simplemente sonrió. Después de eso, ya no hubo jurado que la viera como una víctima del proveedor. La vieron como una cínica que vendía mentiras a sus seguidores mientras usaba otra cosa. La sentencia fue rápida, culpable, con indemnización millonaria. Y aún hoy, su frase circula como audio en TikTok con tono burlón. ¿Tú crees que me voy a poner esa porquería en la cara? Historia 20. Era una demanda por maltrato animal. Mi cliente rescató a más de 30 perros de una perrera clandestina y acusaba al dueño del lugar de abuso, negligencia y condiciones insalubres. Teníamos fotos, testigos, y varios de los animales estaban presentes, visiblemente desnutridos. Era un caso ideal para sentar precedente. Durante el juicio, el acusado, un hombre tosco con actitud desafiante, decide hablar con el corazón. El juez le pregunta si reconoce que los animales estaban en mal estado, y él dice, «Sí, pero mire, peor estaba yo emocionalmente. Uno no puede cuidar a otros si tiene el alma rota». El juez suspira. El fiscal lo deja hablar. Y entonces añade, «Esos perros eran mis terapeutas. A su manera, me estaban ayudando. Y a veces ayudar duele». El jurado quedó perplejo. Había dicho, sin querer, que los veía como herramientas emocionales, no seres vivos. La defensa intentó girarlo hacia una historia humana, pero no funcionó. Fue una frase tan absurda que, en lugar de empatía, generó indignación. El hombre fue condenado por crueldad animal agravada, pero su frase quedó grabada como ejemplo de lo que no decir jamás en un tribunal. Historia 21. Mi cliente era una señora de más de 70 años que había sido atropellada por un ciclista en una ciclovía mal señalizada.
Ella caminaba por un tramo peatonal que se fusionaba con la vía para bicicletas sin ningún cartel de advertencia. Teníamos testigos, video de seguridad y hasta informes municipales reconociendo el mal diseño. Durante su testimonio, el abogado defensor, sin mucho con qué defenderse, preguntó: ¿Y cómo terminó usted en medio de la ciclovía? La mujer, con total tranquilidad y sonrisa pícara, dice: es que ese día estaba probando un hechizo de invisibilidad de TikTok. Caminé como si nadie pudiera verme. Me desplomé por dentro. El juez levantó la mirada lentamente. El jurado se contuvo para no reírse. La defensa se limitó a decir: sin más preguntas. A partir de ese instante, toda la narrativa pasó de ser un caso serio de negligencia urbana a una historia excéntrica de una mujer que creía en magia de Internet. Perdimos credibilidad, empatía y el caso. Historia 22. Defendía a una madre soltera en un juicio por custodia. El padre, que había estado ausente por años, apareció de pronto con un abogado costoso y una imagen renovada. Nosotros teníamos pruebas de abandono, deudas de manutención y declaraciones grabadas donde él decía que no quería hijos, solo libertad. La jueza le preguntó a mi clienta si creía que el padre podía cambiar, y ella con total seguridad contestó: no, él siempre será un inútil. Lo heredó de su padre. Esa familia tiene el gen de la vagancia. Crucial error. La jueza la interrumpió de inmediato. Le recordó que no se toleran comentarios ofensivos hacia el otro progenitor en una sala de familia. El abogado contrario aprovechó para pintarla como hostil, irrespetuosa y tóxica para la crianza. Perdimos la custodia compartida que ya casi teníamos en el bolsillo. Todo por un comentario cargado de rabia heredada. Historia 23. Defendía a una mujer acusada de fraude en una asociación vecinal. Ella era tesorera y la acusaban de haber usado fondos comunes para gastos personales. Habíamos demostrado que los movimientos en cuestión eran errores contables del sistema automatizado, y que incluso había puesto dinero de su bolsillo para cubrir pérdidas. Todo iba bien hasta que el fiscal, buscando una grieta, preguntó: ¿y por qué no reportó esos errores antes? Y mi clienta, en tono de chisme, dice: porque no quería que pensaran que era tan tonta como la tesorera anterior. Una vez tú muestras debilidad, te comen viva. El juez anotó algo. El jurado comenzó a verla con otra mirada. La defensa presentó eso como prueba de intencionalidad. Prefería que pensaran que robaba, antes que admitir un error. La absolución se esfumó. Y ella, por querer sonar fuerte, terminó viéndose manipuladora. Historia 24. Era un caso de despido por supuesta insubordinación. Mi cliente había sido echado tras una discusión con su superior. Teníamos grabaciones donde el jefe gritaba insultos, correos donde lo amenazaban con represalias y testigos que lo respaldaban. Durante su declaración, el juez le pregunta: ¿cómo reaccionó usted ante esa situación? Y él, con tono orgulloso, responde: le dije que si seguía hablando así, lo iba a lanzar por la ventana. Pero en broma, claro. Todos se rieron. Te aseguro que nadie se rió en el juzgado. El abogado contrario lo repitió como 3 veces en su alegato final. ¿Broma? ¿Eso le dice a su jefe? A ese tipo de persona se le quiere en un ambiente de trabajo y ya no importaban las pruebas, los gritos del jefe, ni las amenazas previas. El jurado vio a un hombre impulsivo con tendencias violentas. Perdimos el caso por una broma contada con demasiada naturalidad. Historia 25. Mi cliente era una joven acusada de participar en una pelea dentro de una discoteca. Ella aseguraba que intentó calmar la situación y que había sido empujada sin querer. Teníamos video de seguridad que mostraba que no participó activamente y testigos que confirmaban su versión. Todo indicaba que saldría absuelta. Pero el fiscal, antes de cerrar el interrogatorio, le pregunta: ¿ha estado involucrada en peleas antes? Y ella, con una risita nerviosa, contesta: ¿físicas o verbales? Porque si es verbales, yo soy cinturón negro. No entendió lo que había hecho. El juez frunció el ceño. El fiscal, con solo una frase en su alegato final, destrozó su imagen. Una mujer que se define como cinturón negro de los conflictos no puede pretender que siempre es la pacificadora. El jurado se inclinó por la sanción mínima, pero no fue absolución. Perdió el derecho a declarar su expediente limpio. Todo por una frase ingeniosa mal situada. Historia 26. Mi cliente era un joven técnico en refrigeración acusado de haber dañado intencionalmente los equipos de una empresa que decidió no renovarle contrato. Lo acusaban de sabotaje. Nosotros habíamos demostrado que los daños eran consecuencia del mal mantenimiento de años anteriores. Incluso aportamos correos donde él advertía que los sistemas estaban al borde del colapso.
Todo parecía ir viento en popa hasta que el abogado de la empresa preguntó, ¿y usted cómo se sintió al saber que no renovarían su contrato? Y mi cliente respondió con total sinceridad, aliviado. Estaba harto. Me daban ganas de ver cómo se les derretía todo el inventario. Podrías haber escuchado una mosca caer. El fiscal no tuvo que construir nada más. El jurado no necesitó más explicación. Aunque no había evidencia directa de sabotaje, su frase generó la imagen mental perfecta. Un empleado frustrado, imaginando la venganza perfecta. No lo condenaron penalmente, pero el veredicto civil fue devastador. Pérdida total de reputación en su gremio. Todo por una fantasía verbal que mejor se habría guardado. Historia 27. Era un juicio por violación de derechos de autor. Mi clienta, una escritora independiente, había publicado una novela romántica meses antes de que una editorial conocida lanzara un libro sospechosamente similar. Mismos personajes, premisa y hasta diálogos calcados. Teníamos los borradores con fechas y los envíos por correo electrónico previos a la publicación del otro libro. Todo iba a nuestro favor. La defensa se veía nerviosa. Hasta que la jueza le preguntó casualmente a mi clienta, ¿de dónde se inspiró para escribir esa historia? Y ella respondió, de un sueño. Literalmente me desperté una noche, la escribí en mi celular y dije, esto seguro ya existe, pero me vale. Silencio absoluto. Esa frase le dio a la editorial justo lo que necesitaban. Ella misma reconoció que pensó que era algo que ya existía. La defensa giró la narrativa a una coincidencia inconsciente. Como si mi clienta hubiera absorbido una historia popular sin darse cuenta. El caso terminó en un acuerdo mínimo. Perdimos una demanda millonaria por culpa de una frase mal pensada sobre un sueño. Historia 28. Defendía a un chico acusado de haber participado en una carrera clandestina que terminó con un accidente. Él negaba estar presente esa noche. Teníamos geolocalización de su teléfono, testigos diciendo que estaba en casa, y la matrícula del coche que causó el choque no coincidía con la suya. Durante el interrogatorio, el fiscal lanza esta pregunta, ¿alguna vez ha corrido ilegalmente? Y él con tono de, esto no tiene nada que ver con el caso, responde, solo una vez para impresionar a una chica. Pero eso fue en otra ciudad. Yo sentí cómo se deshacía todo nuestro argumento. El fiscal convirtió esa única vez en una costumbre oculta, y la defensa se encargó de sembrar la duda. Si lo hizo una vez, ¿por qué no otra? ¿Y si mintió sobre esa noche también? El jurado cambió de postura. Perdimos por la duda razonable que él mismo sembró. Y la chica que intentó impresionar, ni se acordaba de él. Historia 29. Mi cliente era un guardia de seguridad que demandaba a una empresa por despido sin causa. Él había denunciado fallos graves en los protocolos, y semanas después lo echaron. Teníamos capturas de informes internos, audios donde lo amenazaban con no encajar en el equipo, y hasta testimonio de otros empleados despedidos tras hablar. Durante el juicio, la jueza le preguntó, ¿por qué cree que lo despidieron? Y él contestó, porque soy demasiado recto. Nadie quiere un policía entre ladrones. Y luego añadió, bajando la voz. Además, sabía cosas que no debía saber. Por eso tengo todo anotado. En casa. Ese último comentario encendió alarmas. La defensa empezó a sugerir teorías conspirativas. Lo pintaron como paranoico, obsesionado, incluso inestable. Ya no era un empleado ejemplar, sino un tipo raro que se imaginaba tramas ocultas. El jurado se desconectó emocionalmente de su historia. El veredicto fue en contra. La empresa salió limpia, y mi cliente quedó como una nota al pie. Todo por dejarse llevar por el misterio. Historia 30. Defendía a una artista callejera acusada de vandalismo artístico por pintar un mural sin permiso. Pero el muro estaba abandonado, y sus obras habían sido elogiadas por medios locales. Teníamos apoyo comunitario, firmas de vecinos, y el dueño del edificio ni siquiera se había quejado. Durante el juicio, el fiscal le pregunta, ¿sabía que necesitaba autorización para intervenir ese espacio? Y ella responde, sí, pero el arte verdadero no pide permiso. El arte irrumpe. El arte grita. Una respuesta que funcionaría en una entrevista de revista, pero no en un juzgado. El juez la interrumpió de inmediato. Dijo que eso demostraba intención consciente de romper la ley. El fiscal repitió esa frase al menos 3 veces en su alegato final. Perdimos. Tuvo que pagar una multa elevada y retirar el mural. Meses después, otro artista pintó el mismo muro con una campaña municipal. Y sí, pidió permiso. Historia 31. Representaba a una joven modelo que demandaba a una marca de ropa por usar su imagen sin autorización. Durante una sesión privada, un fotógrafo captó imágenes suyas con una prenda aún no lanzada al mercado. Días después, las fotos estaban en redes y en una valla publicitaria sin contrato firmado.
Teníamos correos, capturas, testigos y hasta el archivo original con metadatos. Era un caso casi ganado. Pero en plena audiencia, el abogado de la marca intentó desacreditar su postura y le preguntó, ¿usted se sintió usada? Y ella, con tono sarcástico, contestó, «Usada no, viral. Gracias a esa foto me ofrecieron 3 colaboraciones nuevas». El murmullo fue inmediato. La jueza la observó detenidamente. El abogado contrario sonrió como si le hubieran entregado el juicio envuelto en moño. El jurado dejó de verla como víctima. Ahora parecía que se había beneficiado de la infracción. El veredicto. La empresa pagó solo una mínima multa por uso no autorizado, pero sin compensación por daños. Ella aprendió que una frase irónica puede costarte mucho más que tu imagen. Historia 32. Mi cliente era un conductor de autobús escolar acusado de negligencia tras frenar bruscamente y causar lesiones leves a varios niños. Alegaba que un automóvil se cruzó de forma repentina, y teníamos imágenes de cámara frontal que lo respaldaban. Los padres estaban furiosos, pero todo apuntaba a una reacción justificada. Durante su testimonio, uno de los abogados de la parte demandante preguntó, ¿ha tenido incidentes similares antes? Y él dijo, muy tranquilo. No, aunque a veces freno fuerte a propósito para que los chicos se callen. Es más efectivo que gritarles. No pude ni parpadear. El jurado se estremeció. El fiscal pidió que se incluyera esa declaración como evidencia de conducta riesgosa. El juez lo permitió. Ganamos en cuanto a la causa específica del frenazo, pero él perdió el trabajo, la licencia y cualquier oportunidad de volver a conducir un autobús. Esa frase lo sacó de las rutas para siempre. Historia 33. Era un juicio laboral por acoso moral. Mi clienta trabajaba en una oficina financiera, donde su jefe hacía comentarios constantes sobre su apariencia y su vida privada. Teníamos chats, audios y testigos. El juicio avanzaba sólido. En un momento, el abogado contrario, claramente sin opciones, preguntó si ella había respondido alguna vez a esos comentarios. Y ella, sin filtro, dijo, sí, una vez le dije que si me seguía mirando así, lo iba a invitar a salir, solo para hacerlo sufrir. Se escucharon algunas risas ahogadas en la sala. El juez la miró fijamente. La defensa usó esa frase como prueba de doble sentido consentido, intentando hacer pasar el acoso por coqueteo mutuo. El daño estaba hecho. Aunque el tribunal reconoció comportamientos inapropiados, también determinó que la relación tenía matices complejos. La compensación fue ridículamente baja. Todo por una línea que pretendía ser ingeniosa. Historia 34. Mi cliente era un tatuador demandado por un cliente que aseguraba haber recibido un diseño distinto al acordado. Según el demandante, había pedido una brújula en el pecho y terminó con lo que él llamó una pizza con agujas. Teníamos capturas de pantalla del diseño, formularios firmados y fotos del proceso. El dibujo era una brújula, artística, pero brújula. La jueza le preguntó al tatuador, ¿qué hizo cuando el cliente le dijo que no le gustaba? Y él contestó, le ofrecí hacerle una calavera encima. Total, la piel es un lienzo. Si no le gusta una capa, le pongo otra. La jueza se llevó la mano a la frente. El jurado pareció desconectarse de inmediato. Aunque legalmente teníamos razón, el cliente pareció más humano y mi cliente más experimental. La indemnización fue menor a la solicitada, pero fue suficiente para afectar su reputación. La frase lo pintó como alguien que no entendía la permanencia de su arte. Historia 35. Defendía a una mujer que había demandado a una aerolínea por haber perdido a su gato durante un vuelo. El animal había sido despachado en bodega, pese a que ella pagó para llevarlo en cabina. Había pruebas de pago, correos y un documento de la aerolínea que admitía el error logístico. El gato apareció 3 días después, en otro país. La jueza le preguntó cómo se sintió durante esos días, y ella respondió, como si me hubieran secuestrado a un hijo. Aunque, siendo honesta, me preocupó más que perdieran la valija con mis botas nuevas. ¡Pum! Silencio incómodo. El jurado pareció no poder decidir si se trataba de una dueña sensible o una consumista dramática. La defensa usó esa frase para decir que la demandante exageraba emocionalmente los hechos, y que el daño había sido menor si podía bromear sobre él. Ganamos la demanda, pero la cifra fue tan baja que ni cubría el pasaje del gato de regreso.